En otras noticias, las empresas, especialmente aquellas que se dedican a prestar dinero, que alquilan bienes y servicios o que venden artículos a otros negocios, siempre se enfrentan a un margen de riesgo a la hora de recuperar su cartera. Pero ahora hay mecanismos que, inclusive con la ayuda de la tan mencionada inteligencia artificial, permiten medir ese nivel de riesgo para tomar mejores decisiones. Doctor Oscar Manco, presidente de la compañía Trust Investment. Buenas noches, bienvenido a Signo Pesos. ¿Cómo ha estado? Buenas noches, Víctor. Un saludo, muchas gracias a usted por la invitación. Muchas gracias por acompañarnos. ¿Qué factores aumentan o reducen el riesgo de cartera en una empresa? Bueno, yo quiero comenzar simplemente planteando un ejemplo y es lo vivido y bien conocido del caso de Colombia. Después del cese de operaciones, de alguna manera siempre la atención se enfocó en los usuarios, en cómo nos iba a cumplir el servicio, cómo de alguna manera se iban a interrumpir entonces todas estas rutas que la gente ya tenía programadas, pero ¿qué pasó finalmente con los proveedores del servicio o los proveedores de productos hacia Colombia? En ese orden de ideas, de hecho, la compañía arrancó un proceso de reestructuración empresarial que databa cerca de 1.3 billones de pesos, es decir, atrasos en pagos por 1.3 billones de pesos, donde cerca de 60.000 millones de pesos eran para obligaciones obligaciones tributarias y alrededor de 200.000 millones con bancos, y el resto eran proveedores de la compañía. ¿La mayoría? La mayoría, una cifra muy significativa. Entonces, estas compañías empezaron a evidenciar una serie de implicaciones negativas en sus cajas, porque obviamente la compañía Colombia, en este caso perdón, no les estaba cancelando las obligaciones, y eso de alguna manera decantó problemas entonces de caja, como menciono, lo que de alguna manera se pudo haber anticipado desde el ejercicio de la medición, por ejemplo, de Ibaer como cliente, para ver de qué manera, qué cupo se le podría haber otorgado a la compañía y a qué plazos. En esa situación, de alguna manera, pues se crea la necesidad de tener herramientas que permitan establecer mediciones que anticipen los problemas de cartera y no de alguna manera se le realice más bien mantenimiento correctivo después con el tema de los cobros y algún ejercicio pues que de alguna manera implique la contratación de abogados. Entonces, en ese orden de ideas, lo que se pretende es tener mantenimientos más bien preventivos de la cartera que de alguna manera arrojen resultados que estén anticipando situaciones de riesgo de impago, contando con herramientas. Pero entonces, el riesgo de cartera no está implícitamente asociado únicamente a compañías que se dedican a realizar préstamos, créditos. No, para nada. De hecho, esto se conoce pues en el argot financiero como más bien las obligaciones pendientes por cobro, que generan unos días de pago y unos días también de rotación justamente de este tipo de cobros. Entonces, si a una compañía que presta productos o servicios no se le está pagando, lo que le está haciendo es que se le genera un problema de caja y en ese orden de ideas pues también empiezan a incumplir y se va afectando de alguna manera el tema sistémico dentro de todo el componente de cobros y pagos que finalmente pues hace parte del ejercicio empresarial. Claro, ahora, digamos que medir el riesgo de prestar plata para las entidades financieras, pues digamos ahí existen unas herramientas, existen unas bases de datos, el data crédito, por ejemplo, que le dicen si Víctor Grosso es buena o mala paga, en fin. Pero, por ejemplo, no sé, el proveedor de Viva, el que le hacía los uniformes a Viva, ¿cómo puede hacerle una medición de riesgo a esta compañía que vuela aviones, que es muy grande, que tiene una operación internacional inclusive? Exactamente, en ese caso específico de Ibaer, pues se conocía, por ejemplo, un nivel de endeudamiento con los datos a cierre del año 22 bastante elevado. La compañía estaba debiendo cerca de 8 pesos respecto a lo que tenía de caja operativa, entonces debía 8 y generaba 1 peso de caja operativa. En esa línea, pues, claramente con el exceso de endeudamiento, una compañía que le fuese a prestar servicios o le fuese a proveer productos a Ibaer pudo haber anticipado dicha situación. Y simplemente, porque esto es más bien, en lugar de hablar de cupo de créditos, podría hablar de un cupo para hacer negocios. Entonces yo podría decir, pues a los uniformes, tomando el ejemplo que le voy a despachar, no le puedo despachar la totalidad, sino que le puedo despachar un 10, 15, 20%, porque más adelante estoy evidenciando un problema que no va a poder pagar la obligación. Doctor Manco, ¿me escucha? Es que le estoy perdiendo el audio, ¿Usted me escucha ahí? Yo ya no lo estoy escuchando, creo que tengo algún problema de comunicación. ¿Me escucha nuevamente? Doctor Manco, ¿me escucha? Sí, lo escucho, ya lo estoy escuchando bien. Ahora, bueno, ¿cómo es este tema del software en el que ustedes han trabajado, que tiene inteligencia artificial y que permite a los proveedores, por ejemplo, inclusive pues a las empresas que prestan plata, medir estos riesgos de cartera?
Bueno, generalmente las mediciones, llamémoslas tradicionales, responden a la evaluación de los estados financieros y la situación que se viene reportando desde la contabilidad y el análisis financiero tradicional. Pero ¿qué es lo que se pretende con esta nueva integración de herramientas que van a la vanguardia? Como usted lo menciona, inteligencia artificial. A través de variables cualitativas, como por ejemplo el nivel de formación de los managers o de los administradores, la capacidad de respuesta, la capacidad operacional, que no se vayan a presentar de pronto conflictos y algo así como para poner ejemplos, esto se puede medir y cuantificar e integrar dentro de los modelos de evaluación porque pues pensamos en inteligencia artificial para conducción de carros autónomos y demás, pero no tenemos en cuenta que se pueden aplicar incluso estas herramientas a mediciones financieras que permitan tener aproximaciones más ajustadas de la realidad de las empresas y más aún en un entorno tan cambiante y de riesgo tan emergente que se viene viviendo hoy por hoy. Claro, y en ese software me dice, por ejemplo, meto ahí la información de mi cliente y me dice, uy, pilas, solo dele fiado el 10% de los uniformes, ¿no le fíe todo? Exactamente, y además de lo anterior le dice a qué plazo le puede vender. En determinada situación le va a decir, vea, usted le puede despachar una cantidad de productos o servicios, pero le va a cobrar de contado, o le va a cobrar a 15 días, o le va a cobrar a 30 días, en virtud de la información que está recogiendo el modelo y está procesando. Muy interesante. ¿Dónde pueden las empresas, proveedoras, dónde pueden encontrar más información sobre este software? Nosotros igual estamos ubicados en la ciudad de Medellín, pero pueden consultar a través de la página de internet www.tizas.co y además de lo anterior tenemos un correo también, admin@tizas.co. Ahí estamos dispuestos a atender cualquier inquietud que surja. Doctor Manco, muchas gracias. Quería hacerle otras preguntas, pero estoy perdiendo un poquitico su audio. Lo intentaremos en una próxima oportunidad. Muy interesante el tema. Una feliz noche. Gracias, hasta pronto. Muchas formas entonces para mitigar ciertos riesgos empresariales.